Y precisamente quien va a estar acompañándonos todos los jueves en esta nueva sección es Pedro Kumamoto, secretario general interino de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Buenas noches, Pedro, ¿cómo te encuentras? Bere, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí contigo y poder platicar con toda la audiencia de Capital 21 acerca de los derechos que tenemos de seguridad social, para revisar cuáles son las visiones que tenemos desde México, pero también desde otros países de la región. Y bueno, siempre agradecido de poder platicar cuál es la visión que tenemos desde esta Conferencia Interamericana que nace en 1942 y que lo que busca es cómo podemos garantizar derechos que les interesan a todas las personas: pensión, salud, temas relacionados con los cuidados o los centros de educación y de cuidados, entre muchos otros derechos. Y bueno, eso es lo que durante los próximos días vamos a estar muy contentos de platicar semana a semana contigo y con toda la audiencia. Sobre todo la importancia de compartir la experiencia colectiva con otros países de la región. Completamente. Y por ejemplo, el día de hoy para nosotros es muy importante poder destacar lo que está pasando en México, que es un caso en buena medida sin precedentes de cómo se reduce la pobreza y la pobreza extrema, que no habíamos visto en buena medida en toda América Latina, salvo en casos particulares como Brasil, pero de dimensiones desde nuestra perspectiva muy positivos para la sociedad. Hace unos días, iniciando agosto, el INEGI nos dio unas cifras que para el país son cifras muy positivas. Lo que nos está diciendo es que el 38.5 millones, 38.6 millones de personas el día de hoy en México viven en pobreza. Estamos hablando aproximadamente del 29.6%. Y esto, ¿por qué es positivo? Porque podríamos decir, bueno, todavía hay una tercera parte de la población que vive en la pobreza y es algo que nos tiene que urgir a trabajar. Sin duda es así. Pero también lo podemos pensar desde una lógica comparativa del mismo país. Cuando termina el sexenio de Peña Nieto, estábamos hablando de que casi el 47% de la población vivía en pobreza. Uno de cada dos mexicanos. Uno de cada dos, y ahora estamos pasando a uno de cada tres. Estamos hablando de que en el sexenio del presidente López Obrador pasamos o redujimos en 13.4 millones de personas la pobreza, y específicamente la pobreza extrema pasó de 8.8 millones a 7 millones de personas. Y esto es muy importante, Bere, porque significa que cambió la política pública en temas particularmente de empleo o laboral, y también desde luego en los temas de programas sociales, y más adelante si quiero lo platicamos, pero también de acceso a los derechos. ¿Por qué? Porque la pobreza que se está midiendo aquí es la pobreza multidimensional. De entrada, alguien que vive en pobreza es alguien que está debajo de la línea de la pobreza, pero también que tiene carencia de acceso a un derecho, por ejemplo, de seguridad social, como lo puede ser vivienda, salud, lo que puede ser también educación. Y cuando hablamos de pobreza extrema es que tienen 3 o más de estas carencias. Entonces, la reducción de lo que estamos hablando es, lo platicaba el día de ayer con alguien de Uruguay, es 4 veces el país de Uruguay. Es decir, estamos hablando de casi 5 millones de mexicanas y mexicanos, y es una excelente noticia. No, claro que sí, sobre todo eso que se ve reflejado directamente en la calidad de vida de las personas, y sobre todo recordarle a la gente que nos está viendo que la pobreza multidimensional no se relaciona específicamente con la cantidad de dinero que contiene o que puede tener esta familia, estas personas, el ingreso que tienen, sino cómo se expresa, como ya bien lo decías, en otros derechos, en el acceso a una mejor calidad de vida en general. En ese sentido también parecería que es poco el 7% que se redujo de pobreza extrema, pero en realidad si lo transformamos en cifras son casi 7 millones de mexicanos que también de alguna forma mejoraron su calidad de vida, y sobre todo lo que mencionabas de que hay factores que influyeron directamente en esto, y uno muy importante es el salario mínimo, el aumento real del salario mínimo. Sin duda, y creo que lo que estás diciendo a mí me interesa mucho poderlo explicar a la audiencia, porque es mucho o es poco. Cuando hablamos de millones o de porcentajes podría parecer que estamos hablando de cifras poco asequibles, poco comprensibles, pero cuando hablamos de 13.5 millones de historias de personas que ahora tienen el ingreso necesario para poder alimentarse, para poder mandar a sus infancias a las escuelas, que les permite poder tomar decisiones sobre su salud, sobre los cuidados, estamos hablando de un éxito sin dudas y sin precedentes para el país. Estamos hablando, y nada más para ponerlo en cifras, cuando digo que uno de los grandes cambios del sexenio de
propone el presidente López Obrador tiene que ver con la política salarial. Estamos hablando que en términos reales, del 2018 al día de hoy, aumentó en 110% el salario mínimo. Por muchos años, el Banco Central, el Banco de México, nos había dicho que si se aumentaba el salario mínimo, lo que iba a suceder es que íbamos a entrar en un cataclismo económico, que iba a haber inflación. Lo que auguraban es que las cosas iban a andar mal. Y por el contrario, lo que demostró el caso mexicano, que en buena medida es un milagro de política laboral y social, es que aumentando el 110% en términos reales la capacidad de las y los trabajadores de México, lo que sucedió es que se mejoró la calidad de vida de estas, pues estamos hablando de 13.5 millones de personas que salieron a la pobreza. Eso por un lado, pero eso no termina por garantizar salir de la pobreza multidimensional, porque a lo mejor yo puedo estar por arriba de la línea de la pobreza en ingreso, pero si yo me enfermo o se enferma alguien que yo amo y con lo que yo gano no puedo, cubrir los derechos de la seguridad social, es decir, si yo estoy fuera del IMSS, del ISSSTE o de cualquiera de los sistemas de seguridad social, es muy probable que pierda buena cantidad de mis recursos. Entonces, lo que también pasó en este sexenio, que es muy importante explicarle a la sociedad y por lo cual a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social nos interesó como caso de éxito, es que no solamente se le dota de más recursos a las y los trabajadores de México, sino que también, por otro lado, se les permite poder participar de los esquemas de seguridad social a perfiles que salían de la visión, vamos a llamarlo, más conservadora, más clásica de la seguridad social. Hombres de ciudad, trabajo formal, trabajo de clase media alta, pero dejando fuera a las mujeres, a las personas de la ruralidad, a mujeres trabajadoras de cuidados, a las personas que trabajaban en el hogar, a las y los repartidores de plataformas. Entonces, cuando eso cambia, no solamente se logra que se mejore el ingreso, sino también que cuando una persona se enferma no utilice lo que ingresa para poder recuperar la salud. Y creo yo que esa es una de las grandes ventajas del modelo mexicano y el por qué estamos explicándonos que el día de hoy 13.5 millones de personas tengan una nueva historia, tengan una historia de derechos y que cambie la visión de lo que estaba pasando en México, porque hay también que decirlo, lo que mencionábamos con Peña Nieto, pasaron del 46.2% de la población, 47% de la población, de vivir en la pobreza a reducirlo al 29.6%. Esto es algo sin precedentes para nuestro país, es un caso de éxito en todas las regiones y es uno de esos casos que nos interesa poder desmenuzar, ver contigo, con tu audiencia, para que las personas sepan que el día de hoy tienen derechos de seguridad social, cómo pueden acceder a ellos y sobre todo cómo podemos analizar las decisiones de poner al centro, por ejemplo, a las personas pobres, ¿no? Y en ese sentido, nosotros creemos que el trabajo que se hizo en este sexenio, pues sí se vio reflejado esta idea de que por el bien de todas y todos, primero los pobres, se ve el día de hoy en una reducción de la mitad a una tercera parte de la población mexicana en pobreza. Claro que sí, que no es solamente una frase, sino que se demuestra ahora con resultados, con números, que salieron millones de mexicanos de la pobreza. Y digo, ya ahondaremos en otra ocasión seguramente en los programas sociales, por ejemplo, porque también los derechos de las personas tienen que sostenerse con condiciones materiales y eso es lo que también se ha trabajado en México. Pues muchas gracias, Pedro, y te esperamos la próxima semana. Encantado de vernos cada semana. Por cierto, un tema importante, con una pandemia en medio. Sí. No cualquiera, la mayoría de los países cayeron en más pobreza. Entonces, creo que hay mucho que analizar, mucha carnita y sobre todo una gratitud enorme contigo, Bere, por darnos esta oportunidad cada semana, con Braulio, el director de Capital 21. Nos estamos viendo cada semana. Envíenos en sus redes sociales cuáles son las dudas que les gustaría que estuviéramos platicando aquí sobre seguridad social. Perfecto, pues muchas gracias, Pedro. Gracias y buenas noches. Encantado, gracias.